natural. Hola, ¿qué tal? Hello. Regresamos con más de Atendeme una cosita y ahora vamos a charlar del debate. ¿Qué les pareció? Se abordaron 3 ejes temáticos en el debate que presenciamos. Exactamente, se abordaron economía, derechos humanos y convivencia democrática y educación. Y ambiente. Igual no hablaron mucho de eso, pero derechos humanos y ambiente fue elegido por la población. Exacto. Novedad de este debate presidencial. Otra novedad del debate que me parece interesante en esto de rediscutir siempre. En los procesos electorales pasa mucho que rediscutimos y revemos la cuestión del federalismo y vemos cómo se reparten los recursos en las provincias y demás. Me parece interesante que es el primer debate presidencial que se realiza en el norte argentino, en la provincia de Santiago del Estero. Así que bueno, también es un guiño, me parece, a la discusión y a la agenda pública respecto del federalismo, que me parece interesante. ¿Y qué les pareció? Yo me aburrí un poquito, debo confesar. A mí me pasó que como que llegó un punto que me dio medio un poco de bizarro. Como que sentí que, no sé, viste esos berretines que se tiraban y esa cosa, como que charlando con otras personas, estuve viendo los noticieros y demás, a ver como que qué opinaba la gente en la calle. Lo mejor del debate, los memes. Lo mejor del Totalmente. Siempre. Lo mejor del debate fue vivirlo a través de Twitter. Yo vivo así los realities y los debates y la política argentina, básicamente. Es que es una de las pocas formas. Básicamente o lamentablemente. Como viste, decís, como sí me río, pero no sé si me quiero reír tanto. Tal cual, es de las formas en que uno también soporta Totalmente. La seriedad y soporta la institucionalidad del Es que debate chicos, público. si no nos reímos, ¿No? me mato. Es que así fueron los 4 años del macrismo, básicamente, como que sobrevivimos gracias a los memes. O sea, Totalmente. No cabe duda. Sí, sí. Pero sí, yo me aburrí más que nada por el hecho de que esperaba como más picante. Siento que los candidatos fueron muy a la segura y bueno, obviamente reafirmar su núcleo duro. Milei hablando de la dictadura como si hubiera sido una guerra. Sí, que fueron 7.800, fueron 8.700. Sí, o repitiendo las mismas frases de Macera. Me parece que ahí se jugó mucho y le habló a su propio núcleo duro. Yo ahí tengo una teoría igual. A ver. ¿Cuál es? Tírala en la mesa. Yo creo que el chabón, esto lo hablaba con Tommy ayer no hoy, no sé qué estoy mintiendo, hay preproducción acá. No nos mientas. Yo creo que el chabón lo que hace es hablarle como a un sujeto político nuevo. En realidad, para mí es un chabón, para ponerlo en conjetural, es un chabón que está como medio harto de la corrección política, post-feminismo, y que no hay tanto como desde esos sujetos una intención de o una convicción real sobre lo que pasó o adherir a las ideas de Milei, sino en lo que es más como la lógica tuitera de a ver quién es el más basado. Entonces como que al retuitear lo que dijo Milei queda como picante, cargándose un montón de política de derechos humanos y un montón de consensos comunes que tiene la Argentina. Pero no sé si esos pibes realmente adhieren a lo que dijeron Milei. No sé si va desde un lado racional. Ideológico. No, total. Para mí es más como de la picanteada. Y yo creo que es por eso, es por un poco ese hartazgo de corrección política post-feminismo de un sujeto varón que no se siente contenido por eso. Sí, me parece que en relación a eso, Vicky, tiene una particularidad el discurso de Milei y toda la narrativa que construye respecto de los derechos humanos, de la democracia, de las instituciones, que es entender que las discusiones, la institucionalidad, las políticas en derechos humanos se han convertido en ya lo establecido. Totalmente. Cuando en realidad me parece que si uno analiza la realidad más cotidiana, la del andar cotidiano, uno ve que hay muchos derechos todo el tiempo que son afectados o que su goce se ve imposibilitado desde parte del propio Estado. Entonces, cuando entendemos que en realidad el Estado sigue reprimiendo muchas veces, y lamentablemente, y el Estado tiene una estructura tributaria, que esto es algo que, por ejemplo, abordó Massa y me pareció súper interesante. Bueno, es el único candidato que dio medidas concretas en el bloque económico. Sí. Totalmente. Bueno, ahí hubo una noticia, y ahora vuelvo con los derechos humanos, pero ahí hubo una noticia que no muchos portales levantaron, que es esta cuestión, sí. Tal cual, la cuestión de la moneda digital argentina, sí, que me parece interesantísimo, que también me parece que corrió el arco la Fundación Argentina de Blockchain, que es un grupo de personas que uno podría considerar que, bueno, no pertenecen al espectro no ideológico. Son kirchneristas, claramente. No pertenecen a ese espectro ideológico, salió a decir que es una medida muy positiva. Salieron a explicar de qué manera podía llegar a implementarse, un poco como colaborando, ¿no?, en la agenda pública. Por lo tanto, eso me parece que es algo súper positivo.
Pero en relación a esto que comentábamos de los derechos humanos, digo, ¿por qué estamos en esta insistencia de hablar de derechos humanos? ¿Por qué entendemos que hay que seguir hablando de derechos humanos? Ahí hay una diferencia conceptual que me parece súper interesante y que incluso la vemos en la mediática cotidiana. Es el dispositivo básicamente de la derecha. Tal cual. La derecha de lo único que vive hablando es que los derechos humanos son de los delincuentes y que, bueno, basta de derechos humanos y el curro, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con los derechos humanos del pibe que le chorearon el teléfono? Tal cual. Bueno, ahí hay una discusión que me parece interesantísima, que me parece que son temas que justamente necesitan del Estado público, del Estado de la agenda pública, y una diferencia conceptual fundamental entre los delitos comunes, y acá me pongo en modo abogado, pero una diferencia conceptual importante entre los delitos comunes y los delitos cometidos por el Estado, que son crímenes de lesa humanidad o delitos contra los derechos humanos. La base conceptual de los derechos humanos es la de que el único que puede cometer crímenes contra los derechos humanos, que son derechos inalienables, que son derechos que nos pertenecen a todos por igual, el único que puede cometer crímenes contra esos derechos es el Estado. O sea, si la policía mata a un pibe, ahí se está violando los derechos humanos. Ahora, si un delincuente te mata en un robo, no es una violación de los derechos humanos, es un delito, obviamente, pero no entra en ese espectro. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza de que eso sea así? Porque analizado a primera vista parece injusto. ¿Por qué si se arrebató una vida, por ejemplo, en un robo civil, o en el marco de la sociedad civil, por qué como que pareciera que valiera menos? Nada más alejado de la realidad. En realidad lo que se discute cuando hablamos de crímenes contra los derechos humanos es de la responsabilidad que le cabe a un ente, a una persona jurídica como es el Estado, que te tiene que cuidar. Que te tiene que cuidar, exactamente. Totalmente. Tal cual. Esa es la naturaleza de ser de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de guerra, como hablaba Milei, como habló Milei en el debate, que dijo que bueno, que en realidad en la última dictadura había una guerra, esta teoría de los dos demonios, ¿no? Que en realidad había una guerra entre las fuerzas del Estado y las fuerzas guerrilleras, y que el Estado cometió excesos. No cometió excesos. El Estado no debería haber cometido nada en primer término. Totalmente, es que si hubo un sujeto que realizó un crimen, vos como Estado tenías todas las herramientas jurídicas para enjuiciar y en todo caso apresar. Nada tenía que ver desaparecer, matar, violar, etcétera. Me parece que en ese sentido, y lo mismo que cuando se discute la cifra. Digo, no es que, Rebord dice, no es que hubo alguien que agarró y contó y le dio redondo 29.999. La cifra es una denuncia en sí misma. Digo, lo particular que tuvo la dictadura es que no hubo muertos, hubo desaparecidos. Entonces fue un dispositivo propio de la dictadura que no haya información. Sí. Imagínense si en Alemania grupos se pusieran a decir como, bueno, no, el Holocausto no asesinó a 7 millones de judíos. Bueno, eso es otra discusión que hay que dar. ¿Qué hacemos con los discursos negacionistas? Y claramente interpelar en que, claramente, esto ha sido para mí, tenemos que hacer el mea culpa, que hemos dado por sentado consensos comunes que hoy nos damos cuenta que ya no lo son. Totalmente, esas bases ya te das cuenta de que no, empieza a temblar. Bueno, mismo que decías esto de la cifra, también se empezó a hablar del 30.400, representando, o sea, simbolizando también un montón de otras personas que fueron perseguidas y desaparecidas por su identidad, por un montón de otras cuestiones que en este contexto hace unos años se empezó a nombrar. Hubo un reversionismo. Claro, de esa cifra. Totalmente. Siempre hablando de números simbólicos que representan justamente lo clandestino que marcó, digamos, este proceso dictatorial. A mí me pareció interesante también la postura que tomó Bullrich. De hecho me sorprendió. Que te corra por izquierda Bullrich. Bullrich. Por izquierda Bullrich habla es un montón. Muy mal de vos. Pero y quien habla peor es Bullrich también. Ay, Bullrich, ¿cómo le costó no balbucear? No pudo conjugar sujeto y predicado. No pudo usar conectores. Salió a decir que estaba muy engripada.
estaba gripada la compañera. Bueno, hay que entenderla, Vamos a ver cómo está este domingo, porque Pero ahí tampoco puede durar 2 semanas. Se había estado preparando con sparring hace meses, que venía preparando con Yo no gente. entiendo cómo vos tenés tantos recursos a disposición de marketing de campaña y no te tiran 3 medidas falopa, no importa, Yo no sé, para pero decir el bloque económico. Poner un video, che, Patricia, mirá, acabas de decir esto en este video, como, o sea, no ve sus propios videos. Yo quiero la como- desgrabación de Julia Mengolini cuando dice en Duro de Mar, ella la desgrabó tal cual, la respuesta sí. de ella de inflación, y es no tiene conjugación de sujeto y predicado. Qué baja que está la vara. Digo, me parece que esto es lo que nos está pasando un poco. Estamos rediscutiendo algunos conceptos y, digo, de la manera en que los estamos rediscutiendo, que hacen que baje la vara de la discusión pública en la Argentina. Digo, un país que está a la vanguardia en términos de derechos humanos, un país que está a la vanguardia en términos de protección de ciertos grupos específicos que, bueno, han sufrido de inequidades estructurales a lo largo de la historia, hoy está rediscutiendo si fueron o no fueron 30.000. Si hay que equiparar, esto es otra cuestión que me parece totalmente irrisoria, si hay que equiparar la violencia efectuada por las denominadas guerrillas civiles Totalmente. con la violencia que puede llegar a ejercer un Estado, con todos los recursos con los que cuenta un Estado y con el objetivo y con el fin que tiene, con la naturaleza jurídica que tiene un Estado, que es la de proteger. Pero además, que fue un plan sistemático, digo. Desde ya. A mí bueno, eso, el debate les decía, me aburrió un poquito. Hubo igual ahí como cosas con las que me horroricé. Pero me parece como que en el timing político hoy el debate no cambia mucho. Realmente. No cambia mucho el voto del votante del Yo me de la quedo gente. con esa única persona que vi en la tele que le hacían una nota en la calle y que decía que había visto el debate y que iba a votar a Milei, pero que después del debate lo vio mucho más sólido a Massa y que Es que estaba creo que en duda, la foto es que lo que se vio es claramente había un candidato a presidente y que ya dando no estamos respuestas. hablando de tercios tampoco. O sea, no estamos... No, para mí se perfila todo un eventual balotage. Creo Se que ahí polarizó. Bullrich salió muy desfavorecida siendo la amplia avenida del medio. Ella tiene la dificultad que tiene que, por un lado, comerle votos a duros, digamos, o bien gorilones a Milei, Sí. y por el otro tiene que sostener su electorado más moderado, paloma, de la reta, digo. Y hoy los radicales creo que están mucho más afines ideológicamente con un Massa que Sí, con totalmente. una Bullrich. Yo creo que eso tiene que ver también con una agenda de políticas públicas y una agenda de medidas muy específicas que se han tomado en los últimos meses, que trataron cuestiones históricamente relacionadas al ideario más desarrollista, ¿no?, de los radicales. Digo, a ese desarrollismo de Irigoyen, a ese ideario democrático de Alfonsín. Me parece que hay un fenómeno ahí que me parece súper interesante, que es radicales en unión por la patria. Total. Me parece que es un ejemplo perfecto de cómo los partidos políticos no necesitan perder su esencia más partidaria, su esencia más dura en términos ideológicos, para pertenecer a espacios que tiendan hacia el desarrollo común de la Argentina, de las provincias, del federalismo, de la democracia. Y que ya no hay, de hace un tiempo para acá, claramente ya no hablamos, es irrisorio pensar en un futuro escenario político, partidos o proyectos políticos más puros, digamos, sino que empieza a aparecer este efecto de coalición. Y claramente eso se viene hilvanando hace un montón con, por ejemplo, Leandro Santoro siendo candidato a jefe porteño, siendo reconocidamente radical. Pero nada, me parece que ahí Bullrich la tiene muy difícil y siento que Macri ya la da por perdida. Hoy no sé si vieron, pero el chabón salió a decir que si ganan los libertarios, Juntos por el Cambio, medio que los apretó ahí a vivo, Sí. que sean coherentes votando. Lo cual Bullrich salió a matarlo, o sea, le dijo como, dale, Rey, todavía no perdí. Todavía sigo jugando. Y ahí salen esto forma parte de la política capaz más pura o de la rosca cotidiana, ¿no? Pero ahí salen algunos personajes. Digo, Pichetto hoy salió, tuvo la necesidad de aclarar que Macri siempre la bancó a Patricia. Ellos están prendiendo fuego. Sí. Yo pienso en la reta en su casa diciendo me ganó esta chabona que no puede formular una oración bimembre. Yo me mato con una galletita de waffle. Sí.
El Sí, pelado se debe estar queriendo matar. Y yo, Y a la vez le debe estar dando un poco de risa, porque un poquito, o sea, para mí está en esa Sí. dualidad de un poquito de risa, un poquito de dolor. bueno, Mirá. ese sadismo ahí. Sí, ese sadismo totalmente. medio perverso. Yo quiero Totalmente. saber cómo vieron a la izquierda en este debate. Bueno, en dije Twitter, a en Bregman. Twitter hubo una bastante movida, como, ay, si te gustó lo que dijo Miriam, como, hay que votar a la Votala. izquierda, qué sé yo, y a la vez es como... Yo creo que Massa fue muy inteligente al preguntarle a Bregman si cree que el peronismo y el kirchnerismo con el acercamiento a las madres, con toda la política de derechos humanos, cree que es lo mismo que Milei. Yo no puedo creer que la izquierda se Yo sí. ponga en yo ese sí. lugar. Yo sí. Bueno, pero no, boluda, porque hay un tipo con una motosierra que nos quiere matar. Sí, total. Que vos te quieras quedar en ese lugar de academicismo, de tener la razón, es muy pobre. Es que creo que Es es muy- yo por qué lo vocación menos, de colonia, hermana. hablando por mí, yo arranqué siendo trosca cuando era chiquita. Yo también. Mis primeros inicios fueron troscos. Yo y que también. creo que la mayoría de Es nosotros. que ese es el punto fuerte de Porque las izquierdas, nosotros, también las juventudes. o sea, lo entendemos, pero también hay que poder... Pero Bueno, no puede llevarlo a valer cabo más. también. Total, no puede valer más que vos vayas a votar tranquilo teniendo la razón y de repente la Argentina se prenda fuego. Vi un meme que decía como, bueno, al menos no votamos a Massa y tipo atrás estaba Milei, tipo todo prendiendo fuego, tipo Milei con la cara de, o sea, Godzilla con la Sí, cara sí, de sí. Milei. Claro. Sí, no. Tiene que ver también con... Entiendo que tiene que ver con un rol histórico que ha tenido la izquierda en procesos electorales y más en procesos electorales en los que se discute, son modelos tan dicotómicos, ¿no? Hay una cuestión dicotómica, hay una dicotomía entre modelos y uno no avisora, por lo menos estando fuera de ese sistema capaz más bipartidista, uno no avisora una solución o una cuestión como superadora, ¿no? Entonces la izquierda en ese juego siempre ha intentado polarizar aún más, y así es como, digo, también ha sacado votos y también ha tenido y tiene diputados en el Congreso y demás. Me parece que el juego no tiene tanto que ver con, bueno, cuántos votos sacamos en la presidencial, sino con una necesidad y con una, si se quiere, responsabilidad histórica de polarizar en esos términos, me parece. Me parece que igual la rusa estuvo bastante bien. Me Sí. parece, me Generadora gustó. de memes. ella Generadora la de memes. rompió. Pasa que es La muy fácil. rompió. Bueno, yo estoy re hater de los troscos, pero A ver, yo a ver. fui muy trosca, pero es muy fácil, tipo, tirar polémicas o titulares cuando sabes que no tenés ninguna chance real de asumir el poder y que claramente si no es el estás en momento tu para lugar. tirarlo también es como Exacto, que, ¿no? sabes que le estás hablando a tu núcleo más duro. La posición más difícil es cuando tenés que administrar y estar ahí como atajando los penales. Como Sí, está sí, este contando hombre. las moneditas, a ver si... Eso sí, hay que reconocer la masa que ha atajado. Sí, como el video, la otra vez que salió en Twitter, TikTok que, la masa. que me pusieron a atajar penales. La cantidad de quilombos que está atajando ese hombre realmente, hay que hacerle un baño de sal gruesa. Llamen a las brujas del mundial, por favor. Sí. Sí, yo ya estoy, yo me anoto. Ok, listo, hagamos un listado. Listado de brujas para protegerlo. Bueno, A Sergio. tiene que ver, me parece, también con un proceso de internalización de que a veces, más allá de las diferencias dentro de un frente de gobierno, ¿no? Cuando hay que salir a atajar penales, hay que salir a atajar penales. Y me parece que el problema que hemos tenido en la Argentina en estos últimos años es que nadie se ha querido quemar, ¿no? El peronismo históricamente ha salido a arreglar un montón de quilombos y por eso también hateo tanto a la izquierda, digo, es muy fácil vos siempre tener un lugar de relator de la realidad. Tenés que estar ahí, tenés que negociar con el FMI, tenés que decirle a la sociedad, mira, tuvimos que devaluar 22%. No está en un lugar fácil el peronismo hoy. Y ha habido pocas voces críticas. Digo, las voces críticas que han existido en estos años son las de contadas personas con un evidente compromiso democrático, con un evidente compromiso patriota, vamos a usar el nombre del partido, ¿no? Total. Cristina Fernández de Kirchner, digo, con una conducción que no se puede negar. Máximo Kirchner, bueno, diversas personas, diversos actores del sistema político que han tenido la audacia de contestar, y por lo menos, digo, me parece que la cuestión pasa por plantear posición. Y de no mentir, eso que decís Y de también. no mentir. De hacerme a culpa. Patricia en el debate no hizo mea culpa de todas las cagadas de su gobierno, digo, como, o sea, también más a eso mostró una postura diciendo, bueno, sí, reconocemos también todas estas cosas y sobre lo que tenemos que construir y seguir creciendo. Tipo, Patricia
no figuró. No en- solamente de su gobierno anterior, sino de su paso también Claro. por lo que fue la alianza, por lo que se fueron en el 2001 también. Total. Yo creo que ahí me parece fundamental pensar esta cuestión de... se me fue, chicos. Bueno, hablando de Cristina también se hizo Cringe. TikTok. Se hizo TikTok. Se hizo TikTok. Se hizo parece- TikTok, Y chicos. la amo, el primer TikTok que subió. Totalmente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es que decía? Hay una cuestión como Hola, ¿qué tal? cómica ahí, ¿no? Como media satírica de... Sí, un me poco parece, un guiño, es un guiño. ahí. Es divertido verla también desde ese lugar. Recontra. Es Yo un no lugar sé, yo interesante siento para que explotar. yo siento Es que sacarla del altar, ¿no? sí, Realmente. humanizarlo un poco. Y a la vez siento como que le deben mostrar, mira, Cris, ¿te parece si subimos este TikTok? Y yo como que siento que sacarle una sonrisa, aunque sea, Sí. no sé. Sí, tal cual, tal cual. Además la campaña se está jugando fuerte por medio de las redes sociales también y lo vimos con lo que fue el debate del domingo y seguramente va a ser una postal que se va a repetir este próximo domingo. Obvio. ¿Cómo ven ustedes lo que va a ser esta segunda parte del debate? Este segundo debate, que bueno, aclaramos, es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Sí, Aires. yo a las siento que se 21 va a horas. picar un poco más. Va a estar más Me da picante. la sensación. Bueno, Pato va a tener que salir a jugar fuerte. Digo, Sí. más o menos como contrarrestar la mala ¿Con performance. gripeciña o sin gripeciña? Va a tener que Sí, darse que se un... una tome un amoxidal, Curaplus y- 5 amoxidal Sí, y realmente. una copita y sale a la casa. No sé qué propuesta va a presentar Milei. Estuvo muy moderado en el debate. Yo creo que hubo un tanteo del terreno para esta primera parte del debate y para mí se avecina el verdadero debate de este domingo. ¿Cuáles son los ejes? No sé si los mato Son con la tres pregunta. los Son ejes. Seguridad, trabajo y producción. Y hay uno que me parece particularmente importante, que Massa lo nombró en el primer debate y habló de esta cuestión, él lo nombró así, los nuevos derechos humanos, que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con la vivienda y con la protección ambiental. Que cambien ahí el tema de las réplicas, chicos, porque fue malísimo. Lo de las réplicas, Ese sí. sistema no lo Igual entendí. yo creo que eso para mí fue una estrategia claramente de Massa y de Milei de quedarse sin réplicas. Eso como que lo vi y dije, esto es estrategia. O sea, de Igual que quedarse lo del sin Papa. réplicas al toque. Igual que lo del Papa. Ahí Lo le del dijo, Papa. que le dijo pedirle perdón al Pedirle Papa. perdón al Ah, Papa. sí. Al Tipo, argentino más importante de la historia. Cito. Yo creo que ahí estuvo pete lo de las réplicas. Creo que tiene que haber 5 réplicas por eje temático. Sí. Porque ahí está la picanteada. Digo, ahí Sí, es que donde igual- se juega sangre. Y que uno que tipo la re rosquea quiere ver. Me acordé lo que iba a decir. Vamos. Yo creo que es medio choto el tema del debate. Porque tenés como un tiempo muy acotado. Son temas muy complejos. Y es muy difícil salir del eslogan. Entonces quedas como medio apresado con la misma Obvio. lógica de las redes sociales. Y yo creo que ahí ayudas un poco al discurso de esta gente como Bullrich o Milei, que, o incluso la izquierda diciendo está todo mal, que sintetizas en un eslogan corto, es más fácil decir, Sí. che, está todo como el orto, que tener que explicar la complejidad del escenario político. O una propuesta clara y concreta o clara y concisa, Totalmente. como decía Patricia, y que si no la tenés tan clara, si no la tenés tan afianzada esas propuestas o eso que decir, en ¿cuántos segundos tenés para responder? Haces agua completamente. 45 segundos, boludo. O sea, no- ¿Cómo desarrollas una política educativa en 45 segundos? Me hace acordar de cuando estudiaba medicina, teníamos múltiple choice y teníamos 45 segundos por respuesta. ¿Qué hijo de Sin repetir y sin soplar. Sin repetir. Cero Claro. pedagogía, ¿Qué es realmente. este preparado anatómico? Y yo, ¡ah! Freire se estaría suicidando. Sí, sí. Bueno, así que en términos generales no movió mucho el mapa, digamos. No. Expectantes. Expectantes a lo que va a pasar este próximo domingo. Y se sabe que de acá en más la campaña, estos 16 días que quedan, 17, no va a haber, se va a hablar mucho al votante ya, digamos, interpelado. Consolidado. Exacto. Sí, seguro. Yo creo que Juntos por el Cambio ya sabe que va a perder las elecciones. Ellos tienen esa sensación, no me la estoy jugando yo. Por las declaraciones de Macri, siento que a Bullrich la dejaron muy sola en el debate. Sí, totalmente. E incluso el propio Milei ya reconoció que va a haber un eventual balotaje Sí. Milei Massa. Es que incluso hasta hubo un pseudo complot entre ellos, de Massa citando a Milei diciéndole, como te dijo Milei, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta concreta? Tipo, no. Sí. A Patricia, digo, como esa cosa. Sí, a mí particularmente me preocupa tal vez esta segunda etapa que se viene. No tanto lo que suceda de acá a la elección del 22. Yo creo que, como dice Vicky, yo creo que los electores están ya más o menos consolidados. Ahora, la cuestión está en cuál va a ser la narrativa
una vez que se consolide esta posibilidad, si es que se da, del balotaje. Ahí sí hay un problema porque me parece que ahí se enfrentan, ahí sí está la verdadera, hoy lo mencionaba, la verdadera dicotomía. Ahí sí se enfrentan modelos distintos. Bueno, pero yo la quiero ver en la de los radicales votando. Es que a mí me parece que ahí hay una cuestión particular. En estos días Macri salió a bancar a Milei. Entonces, a mí me gustaría pensar en que hay ciertos partidos en la República Argentina que están comprometidos con las instituciones. Ahora, cuando vos ves a el principal referente de hoy el partido opositor y expresidente Mauricio Macri, de alguna manera coqueteando con ideas negacionistas. Ya es una historia de amor. Totalmente, es que porque totalmente, no es la primera vez. Totalmente. Por eso me preocupa un poco esa cuestión de, bueno, ¿cómo se va a plantear ese modelo dicotómico? Tenemos un partido que respeta las instituciones, que quiere construir en base a consensos democráticos, y tenemos otro partido que lo único que dice es que hay que destruir, cancelar, aniquilar, ¿no? Me parece que ahí va a estar la verdadera discusión y la verdadera apertura de la agenda pública como para ver qué sucede. Pero en líneas generales yo creo que no va a haber grandes novedades. Veremos. Realmente. Sin novedades en el frente, entonces. Muy bien, bueno, vamos a estar expectantes entonces este domingo a ver cómo sigue. Así es, a las 21 horas también, ¿o no? Cómo sigue la voz del A hambre. las 21 horas. Elija su propia aventura. Choose your fighter. Bueno, vamos con un breve cortecito y regresamos para charlar de placer. Placer, arte y delire. Así que se queda en el último para descontracturar un poco, ¿viste? Sí, y alegrarnos. Después de tanto, sí. Es necesario. Somos duros nosotros en los bloques. Hay mucha rosca y no muy buenas noticias. Bueno, es la dosis de realidad de la semana. Más Bueno, realidad. traemos alegría. Así que un breve cortecito y ya volvemos. Espacio cedido por